Génesis 21, gloria a Dios. Estábamos hablando, ¿verdad? De que en el capítulo anterior, el capítulo 20, ay, disculpen, si me oigo un poquito ronca, estábamos orando y estaba una presencia de Dios tan hermosa. Pero en el capítulo anterior estábamos aprendiendo que Sara fue tomada por Abimelech, que también estaremos viendo también en este capítulo 21. Y por poco, ¿verdad? Era como que se estaba deteniendo esa bendición que iba a venir a través de Sara en concebir un hijo, porque si es que era tomada por otro hombre, pues ella corría el riesgo, ¿verdad? Que pues ahora obviamente alguien más la embarazara. Mas, sin embargo, vemos que el Señor la guarda y que no se toca a Sara en lo absoluto y se regresa a su esposo Abraham. Y pues aquí vamos a entrar en este capítulo. Le puse, ¿verdad? Cumplimiento llegó. ¿Cuándo sucede? Abraham tenía 100 años cuando nace Isaac, y esto es aproximadamente en el año 1896 antes de Cristo. Los personajes que vamos a estar viendo en este capítulo es Abraham, que ya hemos estado estudiando, ¿verdad? Desde creo que el capítulo 11 o 12 de Génesis, y hemos visto cómo el Señor lo saca de Ur de los Caldeos, lo ha traído a Canaán, y vemos que estábamos hablando la semana pasada, él pasa por Gerar, que era donde estaba Abimelech, este rey, que realmente Abimelech, ahorita también lo estaba nombrando aquí abajo. Este no es el nombre de de persona, sino es un título de este gobernante, así como lo es cuando refiere a la Biblia a Faraón, que también significa gobernante de Egipto, o también cuando lo decimos en el día actual, ¿verdad? Si alguien se dice, el presidente, o sea, no estás diciendo ese no es su nombre, ese es su título. Asimismo, vemos que Abimelech, cuando es mencionado, está hablando de este título, de este rey. Entonces, vimos también la semana pasada que Abraham, ¿verdad? Y Sara eran medios hermanos, y que por eso es que Abraham usaba ese título cuando la presentaba a otras ciudades o a otros reinos, cuando pasaban por ahí. Y también vimos que, gracias a Dios, cuando Dios descubre que Abraham es esposo de la mujer que él había tomado, Abimelech se la regresa, y Abraham ora por él porque también había caído una maldición sobre su casa donde no estaban pudiendo concebir las mujeres, y había como una impotencia también en los hombres para no poder concebir sus esposas. Entonces vimos que también había eso. El Señor puso a Abraham, ¿verdad? Para que orare por Abimelech y su casa, y también sana esa casa y vuelve a nacer o a concebir las mujeres hijos. En este capítulo vamos a estar viendo a Sara también, que es la esposa de Abraham, y ahora, aleluya, ¿verdad? Nos está informando que esta mujer es tan hermosa, aún a su edad tan grande, porque vimos que aún en el capítulo anterior, ¿verdad? Cómo era también am, vista por este rey, ¿verdad? Y quería él tomarla porque era una mujer bella o hermosa. También vimos que el Señor le había prometido a ella que la promesa de ese cumplimiento de un hijo iba a ser por medio también de ella. Y aún en el capítulo anterior, el Señor lo confirma, guarda a Sara, y gloria a Dios que a este capítulo pues vemos que ahora concibe y da a luz a Isaac. Isaac, que significa se ríe o se rió, ese es el hijo, ¿verdad? De Abraham con Sara. Y vimos que cuando el Señor le menciona a Abraham que iba a venir este hijo por medio de su esposa Sara, también él se rió, ¿verdad? Causándole risa. Pero también cuando Sara escuchó, ella se rió, pero una forma la cual como que se estaba burlando. Y pues el Señor sí la reprendió, si se recuerdan, hablábamos de eso. Y Agar.
era la esclava cual fue dada, ¿verdad?, de Egipto para Sara, y ella fue la que se usó como concubina o como esta mujer, ¿verdad?, para que trajera un hijo, ya que Sara estaba pensando, ella fue la que propuso esto, pensando que a lo mejor Dios necesitaba que Abraham pues tuviera otra mujer para que pudiera salir el hijo que el Señor le había prometido, y aquí sale Ismael. Entonces Agar aquí también es mencionada en este capítulo, e Ismael, su hijo, de Agar y de Abraham, y como ya habíamos mencionado, Abimelech. ¿Dónde es que suceden estos hechos? Las habla que, si se recuerdan, él estaba viviendo en Canaán, ¿verdad? Pero también fue a vivir a Gerar por un tiempo, donde estaba este rey Abimelech. Y después nos habla también que en este capítulo van a estar en Berseba, que Berseba realmente no tenía ese nombre hasta después de que se hace un pacto entre Abraham y Abimelech al final del capítulo, mas sin embargo ya lo dice, ¿verdad? Berseba, y también habla que había un desierto en Parán, y es esta cajita que está aquí, y es donde pasa a Agar con Ismael. Entonces, en estas áreas es donde van a estar hablando en este capítulo. En Génesis 21, de los versos 1 al 7, habla sobre cuando reciben Abraham y Sara al hijo de la promesa. Jehová obró, perdón, milagrosamente en Sara y la dejó embarazada. Ella dio a luz y un hijo, ¿verdad? Tuvo a los 90 años, perdón, y Abraham tenía 100 años. Llamaron a su hijo Isaac, que fue el Señor, ¿verdad?, que no los nombra. Isaac fue circuncidado al 8.º día de vida, tal como Dios había ordenado en Génesis 17, donde estábamos hablando del pacto de la circuncisión. Si se recuerdan también de esto, el Señor ya había establecido que cualquiera que naciese sería circuncidado al 8.º día. Gloria a Dios. En los versos del 8 al 21 de Génesis 21, habla sobre Agar e Ismael, donde son desterrados o son echados fuera. Cuando Isaac fue destetado, que ahorita voy a estar hablando sobre eso, ¿verdad? Pero porque vamos a ir verso por verso como lo hemos estado haciendo, para poder entender más sobre los versos y mientras los leemos. Pero los hebreos en ese entonces realmente no destetaban sus hijos como hasta la edad de 2, 3 años, y aún piensan algunos que hasta los 5 años podían llegar a tener antes de ser destetados. Entonces, aquí no nos dice una edad exacta, solo más les dice: cuando Isaac fue destetado, Abraham preparó un gran banquete, y cuando esto sucede, Sara observó que Agar, la madre de Ismael, se burlaba y se enojó. Entonces aquí ella se estaba burlando, Agar, de pues de lo que estaba pasando, ¿verdad? Que ellos eran ancianos y tenían apenas este niñito chiquito. Sara le dijo a Abraham que quería que Agar y su hijo fueran desterrados de su casa. Esto preocupó a Abraham, pero Dios le dijo que hiciera lo que Sara le pedía. Aquí vemos que Abraham sí consultó con el Señor. Las bendiciones de Dios sobre la familia de Abraham debían continuar a través de la línea o del linaje de sangre de Isaac. Pero Dios le aseguró a Abraham que cuidaría de Ismael y de su futura familia. Por la mañana, Abraham dio a Agar pan y un odre de agua, que sería como esto, ¿verdad? Algo donde podían guardar agua, y la despidió. Agar e Ismael vagaron por el desierto de Berseba hasta que se les acabó el agua, y se desesperaron por la vida porque, como no sé si ustedes han visto, ¿verdad? Pero cuando alguien viaja por un desierto, llega al punto, ¿verdad?, de que puedes perder la vida porque te da una sed tremenda. Se estima que Ismael tenía entre 16 a 17 años cuando fueron desterrados.
Mientras Agar lloraba, el ángel de Dios se le apareció y le dijo que Dios planeaba hacer de Ismael una gran nación. El ángel de Dios le abrió los ojos y le mostró un pozo de agua. Ismael creció y vivió en el desierto de Parán. Después en los versos 25, perdón, creo que desde el 23 en adelante, hasta el final del capítulo de 21 de Génesis, habla sobre Abraham, que aquí dice, y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo, o reprende a Abimelech a causa de un pozo de agua. Abimelech y Ficol era un comandante del ejército de Abimelech, observaron cómo Dios bendecía a Abraham y le propusieron un pacto de paz. Abraham estaba dispuesto a aceptar el trato, pero tenía un punto de discordia con Abimelech. Al parecer, algunos siervos de Abimelech se habían apoderado de un pozo que Abraham había cavado. Abraham le dio a Abimelech 7 corderas como testimonio de que el pozo le pertenecía. Una vez resuelto el asunto, Abraham y Abimelech hicieron un pacto de paz. El lugar de su trato pasó a llamarse Berseba. Entonces, ese es el lugar donde estábamos viendo en el mapa, que se llama Berseba por causa de este pacto de paz que hace Abraham con Abimelech. Algo que podemos aprender sobre esto, ¿verdad? Dios no pasa por alto a las personas que el mundo considera insignificantes. Agar era una esclava y a mucha gente no le habría importado lo que le sucedió después de que la echaron de la casa de su amo, pero a Dios sí le importó. Repetidamente en las escrituras vemos la bondad de Dios hacia las personas que típicamente son categorizadas en la clase baja. Cuando Jesús vino a la tierra, no pasó su tiempo con las élites de la sociedad, sino con la gente común, con la gente pobre, ¿verdad? No tienes que ser especial a los ojos de tu sociedad para ser especial a los ojos de Dios. Bendito Dios. Así pues vamos a pasar a Génesis 21 y vamos a ir verso por verso, aleluya, en el nombre de Jesús. Leemos la palabra de Dios y dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Se recuerdan que los había visitado 3 ángeles y uno de ellos era el Señor, o perdón, 3 personajes, ¿verdad? 2 eran ángeles, perdón, y uno era el Señor. Y en esta ocasión el Señor le dice a Sara que en un año, ¿verdad? El Señor le iba a dar un hijo y vemos que eso se cumple. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo, Isaac, de 8 días, como Dios lo había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Yo creo que nosotros tratando de imaginar esto, o sea, son totalmente ancianos, ¿verdad? La capacidad que a Sara pudiese a embarazarse a esta edad era, mm, o sea, casi cero chance, ¿no? Porque ya había pasado la edad, ¿verdad? La costumbre de las mujeres que habíamos hablado. Y ya todavía aparte de que pasa esta edad, o sea, llega a un punto donde ya estaba también grande, ¿verdad? Eh, Usualmente la naturaleza de la mujer, creo, bueno, ahora en día, ¿verdad? Porque antes vivían más la gente. Entonces yo creo que también duraban más tiempo que podían concebir. Pero ahora en día, por ejemplo, más o menos a las edades de 40 años son las edades donde dicen que después de los 40, si tú todavía te embarazas, corres más riesgo, tú como mujer, ¿verdad? A que pues tengas problemas médicos cuando te embaraces. Entonces, aún pues si puedes perder la vida si es que
ya es muy avanzada de edad. Entonces vemos que, gloria a Dios, porque aún no solamente actuó en su embarazo, en poder concebir y en su embarazo, pero también aún cuando dio a luz. Gloria a Dios. Y verso 6 va a decir, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Entonces, aquí está diciendo, ¿verdad? Mi hijo se va a llamar Isaac, que significa que se ríe. Y aquel que escuche, ¿verdad? Lo que Dios hizo, se reirá conmigo porque es lo que va a causar esta risa. Y añadió, quien dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos, pues le he dado un hijo en su vejez. So aquí también ella está como admitiendo, ¿verdad? Que ella es ya muy anciana y todavía, ¿verdad? Está amamantando hijos y luego todavía le da hijos a este hombre que también es mayor que ella y ya está viejo. Y bendito sea el nombre del Señor porque ahí también se glorificó, pero también más adelante veremos que Isaac y Ismael no son los únicos hijos que tiene Abraham. Ya después estaremos hablando sobre esto, ¿verdad? Pero el que el Señor um, pone para que reciba la herencia, ¿verdad? Es a Isaac. Dice que y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destatado Isaac. Entonces era como una celebración, ¿verdad? De que había nacido Isaac, ya había ahora sido destetado. Está como en una etapa ahora de niño, entonces está como celebrando su vida. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual estaba el cual ésta había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Algo que tengo que explicar aquí es que, si se recuerdan, ella dijo, pues el que escuche lo que el Señor hizo, ¿verdad? Se va a reír conmigo. Pero ella nunca lo intencionó para que nadie se burlara. Una cosa es que tú te rías de algo, ¿verdad? Con alguien, pero otra cosa que tú te burles. Y aquí está clara aquí diciendo que ellos estaban burlando sobre Isaac y teniendo a estos padres viejitos, ¿no? Yo me imagino que eso es parte de esa discusión, ¿no? Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Para él, yo creo que era algo doloroso, porque recuerdan, pues Ismael como quiera era su hijo y él lo amaba. Entonces, vemos que aquí nos dice el verso 11, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo, porque obviamente no quería, ¿verdad?, tener que echarlo de su casa. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, básicamente le está diciendo que Sara está correcta, ¿verdad? Recordemos que el matrimonio que el Señor estableció desde el principio no era para que entrara ninguna otra mujer y pues era Sara su mujer y el Señor le dio ese hijo a través de su mujer y pues estaba interrumpiendo, por así decirlo, lo que el Señor quería hacer por medio de Isaac si es que dejaba que Ismael permaneciera ahí. Entonces, pues lo tiene que sacar de ahí. Y ya era un muchacho de 16 o 17 años, estimadamente. Y si es que Isaac fue destetado aún mayor, ¿verdad? Pues tendría él ya 18 o 19 años. Entonces, realmente no nos dice cuándo, ¿verdad? Pero más o menos esas edades sería Ismael. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Si recuerdan que Agar también había recibido ese eh, esa promesa que el Señor haría, ¿verdad?, de Ismael una gran nación. Y pues aquí también se lo está repitiendo a Abraham. Básicamente, yo me encargaré de él y yo lo voy a bendecir. También a él lo voy a dar una gran nación, mas él no es el hijo de tu promesa que yo te di.
Entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió. Esta palabra despidió es una palabra también que se usa para cuando alguien se divorciaba de alguien más. Y usualmente el Señor no permitía esto. Recordamos que esta era una concubina también, ¿verdad? Pero la despidió, ¿verdad? La dejó ir y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba al punto que les falta el agua. Dice que le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Me imagino para que le dé sombra, ¿verdad? Ustedes se pueden imaginar el mero solazo dando al 100 en el desierto, sin agua, pues obviamente deshidratados. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco o un tiro, ¿verdad?, de piedra, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. O sea, ustedes se pueden imaginar qué tristeza ella estaba sintiendo porque ella pensaba que el muchachito se le iba a morir por causa de la sed que tenía y lo recuestan abajo del arbusto, se va a una distancia, ¿verdad? No tan lejos, pero volteando su rostro, tal vez cerrando sus ojos, no sé, pero no quería ver para cuando él se muriera. Y cuando ella se sentó enfrente del muchacho, alzó su voz y lloró. Y miren que aquí, ¿verdad? No habla de cualquier clamor, porque aquí este clamor que él hizo, el Señor lo escucha. Y dice que oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Aquí el Señor hizo algo, ¿verdad? Sobrenatural. Muchos no saben si Dios de repente trajo una fuente de agua o si es que el Señor le abre los ojos, ¿verdad? Para que ella entienda dónde hay una fuente de agua. Lo que sí sabemos es que esto fue un acto sobrenatural porque si ella hubiese, si ella hubiese visto esa fuente de agua y luego, ¿verdad? Pues obviamente que ella hubiera ido a agarrar el agua, no hubiese necesidad de ella aún pensar que, que se le iba a morir su hijo. Pero vimos que el Señor obrando de esta forma sobrenatural para que el muchachito no se muriese. Y como el Señor promete, sí hace una gran nación de Ismael. Dice que creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Esto fue una especialidad de él. Y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Si se recuerdan, ella era de Egipto, ella va y encuentra una mujer egipcia también para él. Terminamos con estos versos en una historia donde continúa con Abimelech, que estábamos hablando, y Abraham. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Esto es una observación que Ficol y Abimelech habían tenido entre ellos dos, donde habían observado cómo Abraham era bendecido, ¿verdad? Recordemos que Dios aún le dice a Abimelech que Abraham tenía que orar por él, ¿verdad? Entonces, él tenía esa vista donde tú no eres cualquier persona, porque para que tú puedas orar y el Señor escuchar desde los cielos y abrir los vientres de nuestras esposas y nosotros, ¿verdad? Poder nuevamente tener ese intimidad con ellas para que puedan concebir. O sea, el Señor obró grandemente. Entonces, se recuerdan, Abimelech lo invita a Abraham para que more entre Gerar, donde Abraham quería. Entonces vemos que ellos desde, desde ahí empiezan como a observar a Abraham y miran que Dios realmente estaba con él y todo lo que él hacía. Y entonces ahora están hablando sobre este juramento, sobre este pacto, sobre este trato, que es lo mismo
Dice, ahora pues júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás conmigo y con la tierra en donde has morado. Básicamente, ¿verdad? Él quiere tener una paz, un pacto de paz entre él y Abraham y todavía los hijos de Abimelech o su casa, ¿verdad? Y también los hijos de Abraham, porque como que había sabido, se había enterado obviamente de lo que el Señor les dio, la promesa de este hijo, el cual llegó en una edad que dio testimonio a todos, Isaac, ¿verdad? Entonces, sabía que ahora tenía él, quería él ser parte de esa bendición, la cual estaba trayendo por medio de Abraham y había este pacto de eh, yo quiero esa paz contigo y con mis hijos también tenla y yo, y así igual yo la tendré contigo, así como he sido, te he mostrado, ¿verdad? Mi bondad, así tú también harás conmigo. Algo que también aquí no lo menciona, pero también cuando lo vi en la versión de inglés, dice, donde dice aquí que no faltarás, básicamente que, o sea, no serás aquel que está engañando, es lo que se está refiriendo que alguien que no está engañando a Abimelech ni a sus hijos, igualmente que así como él ha hecho, ¿verdad? Que sin engaño, todo sincero, que así se haga. Y vimos que Abraham ya lo había engañado, pero sin embargo, ¿verdad? Lo está haciendo para que ya entre ellos haya esta sinceridad y que entre ellos, ¿verdad? No esté como escondiendo algo, sino que hable claramente. Respondió Abraham, entonces aquí, ¿verdad? Hablando ya claramente, le dice, yo juraré, pero dice, y Abraham perdón, a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Esto, Abraham tuvo que, bueno, déjenme les explico un poquito. En ese tiempo, para que tú cavaras un pozo y de ahí saliera agua, era, era como algo grande, porque no en cualquier parte podías encontrar agua. Como sabemos, eran a veces tierras donde había petróleo, entonces no era como que muy común, ¿verdad? Que pudieras nomás cualquier pozo hacer y de ahí sacar agua. Entonces vemos que era algo que Dios le había revelado a Abraham, pero cuando los siervos de Abimelech se dieron cuenta que Abraham había encontrado un pozo, se adueñan del pozo, se lo quitan a Abraham y como Abraham no quería tener problemas, se los deja. Pero aquí él lo está diciendo. Y entonces, Abimelech, esto es algo nuevo, porque dice, respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Entonces, él no tenía parte con esto, o sea, para que no piense, oh, es que yo fui el que mandé mis siervos. No, sus siervos actuaron por sí solos en esto, y como cualquier otro que está líder, ¿verdad? Que está a cargo de muchas personas, pues no te vas a dar cuenta, ¿verdad? De todas las cosas que a veces suceden. Aún con tus hijos. Por ejemplo, alguien que tiene más de dos niños o más de un niño, tú no te das cuenta a veces lo que está pasando, ¿verdad? Con uno o con otro, hasta que alguien viene y te dice. Entonces, lo mismo te está diciendo aquí, o sea, tú no me lo dijiste, no, ni tampoco, yo, o sea, básicamente, yo no tuve parte de esto, tú no me lo hiciste saber y apenas estoy dándome cuenta ahorita. Entonces, le está él diciendo, pues si es el pozo que tú cavaste, pues básicamente adelante, tú tómalo. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech e hicieron ambos pactos. ¿Se recuerdan que habíamos hablado que la manera que en el Antiguo Testamento, en esta cultura, tú hacías pacto por medio de los animales?
donde los ponías. ¿Se recuerdan que vimos cuando el Señor hace que Él parta a la mitad los animales, ¿verdad? Y tú tenías que pasar por en medio de ellos. ¿Se recuerdan que habíamos hablado sobre esto? Creo que no me acuerdo si fue Génesis 14 o algo así. eh, Ay, se me olvidó qué capítulo exacto, pero sí me acuerdo de que vimos esto. Bueno, esto es algo similar que lo que está haciendo este pacto, donde está poniendo estos animales, ¿verdad? Que representan ese pacto que están haciendo entre Abimelech y Abraham. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué significa estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Él básicamente le está diciendo, ahora, estas corderas te las voy a dar, pero este es un testimonio de que este es el pozo que yo cavé. Y así como si se recuerdan, Abimelech que hace cuando le entrega a Sara o de regreso a Abraham, le da un dote, ¿verdad? De dinero am, como señal de que su esposa no se había tocado cuando estaba en su casa. Pues aquí estamos viendo que Abraham da estas corderas, las cuales es ese testimonio de que ese pozo él lo cavó y es de él. Por esto llamó a aquel lugar Berseba, que significa pozo de 7 o pozo del juramento, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Berseba y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos. Por si ustedes preguntan qué tipo de gente eran filisteos. ¿Se recuerdan? Bueno, tal vez me voy a adelantar mucho, pero en la historia de Israel, ustedes ven constantemente peleas entre los filisteos y los de Israel. Pero eso ya será en otro tiempo. Pero miren que aquí, durante el tiempo que Abraham había estado viviendo en Gerar, Abimelech había hecho un trato o un pacto con él, donde él quería paz, ¿verdad? Entre él y Abraham y aún en sus hijos, sus descendientes y los descendientes de Abraham. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno que hemos visto en Abraham, cada vez que iba a un lugar a morar, que él invocaba al nombre del Señor y hacía, ¿verdad? Ya sea que ponía un altar, ya sea que ponía un testimonio de que él estaba allí, ¿verdad? Y había invocado ahí el nombre del Señor. Y aquí pone él un árbol tamarisco, el cual él pone para que invocar al nombre del Señor y ese testimonio de ese pozo. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. So aquí, aleluya, ¿verdad? Vemos que también mora en Gerar, que es tierra de los filisteos, por largos tiempo, al menos durante la niñez de Isaac. Así terminamos Génesis 21. Cosas que también podemos aprender, ¿verdad? Es que para la gloria de Dios. Oh, ay, perdón, se me estaba olvidando algo. En el Nuevo Testamento también es mencionado sobre la alegoría o la historia sobre Sara y Agar, porque aquí lo estamos viendo en lo natural, ¿verdad? Pero también habla el Señor sobre el lado espiritual. Entonces, aquí en Gálatas capítulo 4 versos 21 hasta que se termina el verso 31. Él dice, ¿verdad? Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, una, uno de la esclava y el otro de la libre, que era Sara, ¿verdad? Y la esclava era Agar. Pero la de la esclava nació según la carne. ¿Por qué según la carne? Recuerden que esto era algo natural, ¿no? Eh, entonces, Ismael es representante del nacimiento de carne, más el de la libre, que era Sara, por la promesa. Él no fue un acto de carne, este fue un acto sobrenatural,
que solamente fue la mano de Dios que obró, ¿verdad? Entonces, esto fue por medio de la promesa que se hizo posible. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, aquí está hablando de Isaac, lo cual es una alegoría o una historia, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí. ¿Qué monte Sinaí o qué es este monte? Bueno, el monte Sinaí es donde tuvo un encuentro Moisés con Dios mismo y ahí se le da las tablas de la ley. ¿Se recuerdan? El cual da hijos para esclavitud. Aquí también habla sobre esto. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, o es de Agar, porque Agar es del monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud, mas la Jerusalén de la arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene perdón, de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, bueno, déjenme antes de que me pase por otro lado, ¿verdad? Lo que acabamos de leer, ¿verdad? Que está diciendo aquí, ¿verdad? El monte Sinaí está en Arabia, donde se les dio las tablas de la ley a Moisés. Entonces está hablando de esa ah, atadura que tenemos en la carne a la ley. Si se recuerdan, la ley se les da a los hijos de Israel, donde están entendiendo que son pecadores, ¿verdad? Y que si que básicamente ellos merecen la muerte por causa del pecado. Y entonces está hablando, pero que como a Isaac, que es el hijo de la promesa, y lo menciona así, ¿verdad? Como la promesa, dice que corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, perdón, perdón, aquí está, verso 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. O sea, esta Jerusalén, la cual viene de arriba, ¿verdad? De esa nueva Jerusalén que estamos esperando que descienda del cielo, esa es la que está diciendo esa, y de ahí está viniendo los hijos de estas promesas. Usted y yo somos hijos de esa promesa. ¿Se recuerdan cuando uno de los fariseos van y Galaliel, creo, Gamaliel, era quien fue con Jesucristo y le habla sobre el nuevo nacimiento, porque le dice a Jesús, ¿verdad? De cierto te digo que si no naces de nuevo, no podrás heredar el reino de Dios, ¿verdad? Entonces él dice, pues tengo que regresar al vientre de mi madre. Y él está diciendo, no, ¿cómo vas a regresar al vientre de mi madre? Si tú vienes de la carne, vas a ser carne, pero si tú naces del espíritu, ¿verdad? Pues obviamente vas a ser hijo de espíritu. Y estamos hablando de esos hijos que vienen por esta madre que lo habla como Jerusalén, ¿verdad? Y le está diciendo, de ahí estamos viniendo nosotros por medio, aleluya, de una promesa la cual el Señor nos hace nacer de nuevo, tener un nuevo nacimiento por medio de un espíritu que el Señor aviva en nosotros. Aleluya, porque o espiritualmente estábamos muertos, recordemos, ¿verdad? Y dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no dabas a luz o das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido, ¿verdad? O sea, básicamente de aquella que puede tener hijos naturalmente, más van a ser los hijos de aquella, aleluya, ¿verdad? Desolada. ¿Por qué? Porque espiritualmente parimos varios hijos, aleluya, ¿verdad? Nosotros
a nosotros compartir el evangelio y más gente aprender de Jesucristo son convertidos y esos son hijos espirituales que tenemos, tanto como puede ser naturalmente, ¿verdad? Porque podemos tener hijos, por ejemplo, nosotros que somos madres, yo puedo, como mis hijos que tengo cuatro de ellos, si todos ellos se convierten para el Señor y mantienen, aleluya, ¿verdad? Eh, se mantiene esa promesa aún en mis hijos, gloria a Dios, porque pueden ser hijos naturales, pero también esos hijos espirituales junto con los demás, los cuales son salvos por medio de Jesucristo, que nos ayuda, ¿verdad?, a compartir su evangelio. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Ven que aquí lo recalca. Así que, hermanos, nosotros somos como Isaac, hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces, al Señor hacer esa separación, como lo hace, ¿verdad? Con cada uno de nosotros, Él va a separar a aquellos que nada más fueron nacidos de carne y aquellos que sí fueron nacidos, aleluya, bajo la promesa cual el Señor instituyó por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el que hace que esta promesa aún sea para con nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Y aquí, aleluya, ¿verdad? Explica perfectamente cómo es que también nos enseña sobre cuando habla de lo espiritual, para cuando estamos leyendo en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento, después de que llega el cumplimiento a través de Jesucristo, que es esa promesa la cual dio a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? En Génesis capítulo 3, casi desde el principio de cuando crea al hombre. Después de haber caído, ¿se recuerdan? Donde el Señor dice, verso 15, 3, 15, y pondré enemistad entre ti, hablando sobre la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y está hablando, aleluya, ¿verdad? Que Jesucristo hirió la cabeza de la serpiente, ya no teniendo dominio el enemigo sobre nosotros y el Señor, aleluya, fue herido en el calcañar para la gloria del Señor. Aleluya. Así, no sé si alguien tenga una pregunta, un comentario antes de cerrar en oración. Amén, gloria a Dios, qué hermoso, ¿verdad? Entonces el hijo de la libre era el hijo de Agar y de la libre de Sara, perdón. La libre era de Sara y de Amén. la esclava era de Agar, Ismael, ¿verdad? Amén. Sí. Ok, gloria a Dios. La libre de Sara y era Isaac. La esclava era Agar y era Ismael, el hijo. Amén. Y Sara es representada, como estábamos viendo en Gálatas, por la Nueva Jerusalén. Gloria a Dios, Amén. en el sentido Gloria a Dios. espiritual. Más a la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Amén. Y ahí también viene la promesa del que ha de venir a levantarnos, por él somos salvos, bendito sea Dios. Amén. Amén. Gloria es el nombre del Señor. Vamos esperando la promesa, ¿verdad? Así es. Gloria a Dios. Sí, ¿Algún yo, otro? yo también quería comentar que qué bonito que eso que había repasado también al principio de la predicación, que Dios se fija en el más pequeño, el más insignificante, pone su mirada en ellos y hace cosas grandes cuando uno no espera algo de alguien, ¿verdad? Pero Dios sí mira am, la obediencia en la persona, que los demás a lo mejor no se daban cuenta que a lo mejor ella también estaba orando, pero
por su fe, Dios la bendijo también a Sara. Y también por medio de Isaac, ¿verdad? También a Abraham. Amén. Amén. De verdad que gloria a Dios porque como vimos, no solamente vemos aquí en esta historia que Agar tiene una experiencia con el Señor, vemos que también hay muchas personas cuales eran extranjeros, eh, tienen un encuentro con el Señor y sí queda marcada, ¿verdad? Agar como aquella persona que conoce a Dios y en cierta manera a ese temor sí tenía su hijo. Más sin embargo, recordamos que también ella había venido de un lugar, pues, donde había otros ídolos, los cuales ellos adoraban y por eso es que también ella escoge darle a una mujer, ¿verdad?, de Egipto. Que si también leemos la palabra de Dios, nos enseña que tengamos cuidado con quién nos unimos, ¿verdad? Porque también am, eso el Señor nos advierte que tal vez esa persona te puede sacar del camino del Señor. Nada más recalco esto porque vemos más adelante también en la historia de los judíos cómo empieza a haber enemistad entre los hijos de Ismael junto contra los hijos de Isaac. Pero en este capítulo, como estábamos hablando, sí, Dios tiene misericordia de Agar, Dios tiene misericordia de Ismael y aún, ¿verdad? Cuando ya, yo creo pensaban que ya se iban a morir. Ahí el Señor los escucha el clamor de Ismael específicamente, el cual abre, aleluya, ¿verdad?, los ojos de Agar para que pueda ver esa fuente de agua donde puede darle esta agua a beber a su hijo. Bendito Dios. ¿Algún otro comentario o alguna otra pregunta? Bueno, si no, gloria a Dios. Así vamos a orar, ¿verdad? Para ser despedidos. Y primeramente, Dios, estamos aquí el próximo jueves. Si Dios quiere, les estoy enviando los correos electrónicos. Ya estoy empezando otra vez a conectarme más en la computadora y este, ahí sí ustedes pueden repasarlos para que también lean el capítulo antes de que tengamos las lecciones. Así oramos, ¿verdad? Gracias, Señor, porque fuiste tú el que estuviste, aleluya, ministrándonos, Señor, a través de esta palabra tan hermosa. Somos, como tú nos dices, hijos de una promesa a la cual tú diste a Jesucristo y ahora no solamente vienen solamente para los judíos, Señor, o por los descendentes de sangre natural por medio de Abraham, sino también aún al pueblo gentil. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo, lo que vas a hacer, Padre Santo, aleluya porque tú, Señor hermoso, sigues manifestándose de maneras diferentes y enséñanos a nosotros, Señor, a no solamente ser oidores de esta palabra, pero también hacedores de ella. Según nuevamente, aleluya, nuestras vidas, Señor, en sus manos, para que cuando vengan ciertas circunstancias donde seamos tentados, usted nos enseñe a través de esta palabra, Señor hermoso, a ser guiados por medio, Señor, de ella. Ponemos en tus manos también esta noche para que sigas tú guardándonos, guardando nuestros sueños, Señor, que nuestra voluntad de medianoche, Padre Santo, aleluya, tú, Señor, la guardes, la ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así somos despedidos. Dios me los bendiga. Los amo en el amor de Cristo. Amén. Buenas noches a todos. Dios los bendiga. Amén. Amén. Dios los bendiga. Que Bendiciones. tengan buenas noches. Dios Igual, les bendiga. Dios les bendiga. Bye bye.